Vamos a ir viendo esta nueva estructura, ya que los últimos días hemos estado practicando con la estructura nakereba y kemasen. Bien, la estructura que vamos a ir viendo el día de hoy es la estructura de sho. De sho es una expresión de final de frase, más que todo. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. O sea que como tal, lo vamos a encontrar al final, ¿no? Vamos a encontrar esta expresión al final de la, mm, de las frases. Ahora, una cosa que hay que tener presente también es, por ejemplo, que el significado, cuando, en una frase que está con the show, el significado es una suposición o una predicción, o sea, todo lo que se dice antes de the show no va a ser algo que podamos confirmar, sino es algo que estamos suponiendo nosotros o que estamos poniendo en términos de predicción. ¿Ok? El de show usualmente se podría traducir como probablemente, ¿no? En las frases. Ahora vamos a pasar a ver un poco con qué elementos nos encontramos, pero habría que prestarle mucha atención a esto. Primero que todo es que the show es una expresión de final de frase, la cual indica una suposición o predicción. Si lo quisiéramos traducir, vamos a traducirlo con probablemente, ¿ok? Y en cuestión de estructura gramatical, de show va a estar después de verbos o adjetivos y sustantivos también. Con los verbos y adjetivos en i en sus formas cortas, afirmativa y negativa, no hay ningún problema, tal cual lo vemos aquí en pantalla. Por ejemplo, con el verbo furu. Vamos a leer las dos frases. Por favor, Eddie. Eddie-san, no sé si puedes utilizar tu micro hoy. Sí. Sí. Ok. Por favor, estas dos primeras, onegaishimasu. 明日雨が降るでしょ暗いで、暗いでしょ降らないでしょすみません。そうです。はい。Entonces tenemos un ashita wa ame ga furu desho, ¿no? Probablemente llueva mañana. O ashita wa ame ga furanai desho. Probablemente no llueva mañana. Entonces aquí tenemos una estructura con un verbo. El verbo es furu y justamente no va a indicar esto, ¿no? Esta parte de indicar la parte afirmativa o negativa, ¿no? Con desho todo se vuelve una suposición. O si tenemos un adjetivo en i, aquí tenemos dos frases de ejemplo. No sé si Emiliano puedes utilizar tu micro hoy. はい。はい、お願いします。北海道は寒いでしょUjú, 寒くないでしょそうです。はい、ありがとう。北海道は寒いでしょprobablemente haga frío en Hokkaido. Probablemente hace frío en Hokkaido. O probablemente no hace frío en Hokkaido, ¿no? Samukunai de sho. Vemos que entre el adjetivo en su forma corta no hay ningún elemento intermediario, ¿no? Antes del de sho. Furu de sho, furanai de sho, samui de sho, samukunai de sho. Hay. Y aquí habría que prestar atención a esta otra parte, también que los adjetivos en na y sustantivos, ¿ok? También van a estar unidos a de show sin ningún elemento intermediario. Aquí va a diferir un poco la estructura respecto a la estructura, por ejemplo, explicativa des, en la cual sí hemos encontrado, ¿no? Que si teníamos un sustantivo, teníamos un adjetivo en na, había que acompañarlo de na antes de des. También en la estructura no de, ¿no? Si recuerdan la estructura no de hace unas clases, lo mismo, ¿no? Si teníamos un sustantivo o un adjetivo en na, había que poner na antes del no de, ¿no? Na no de, decíamos, ¿no? Genki na no de, toca toca. ¿Hay? Gakusei na no de, nan toca nan toca. ¿Hay? Entonces, teníamos esos detalles con las otras estructuras, mientras que con esta no tenemos ningún intermediario. Como podemos ver aquí en los ejemplos con el adjetivo en na. No sé si me podrías ayudar, Emanuel, con la lectura. はい。
Yamashita sensei wa sakana ga suki desho. Yamashita sensei wa sakana ga suki janai desho. はい、そうです。ありがとう。山下先生は魚が好きでしょ。Probablemente al profesor Yamashita le guste el pescado. O ski janai de show, probablemente al profesor Yamashita no le guste el pescado. ¿Ok? O con sustantivos, ¿no? Aquí también tenemos el ejemplo con el sustantivo. Natalia, ¿podrías utilizar tu micro? はい。はい、お願いします。あの人はオーストラリア人でしょ。あの人はオーストラリア人じゃないでしょ。So des, ¿no? Entonces aquí con sustantivos exactamente igual, ¿no? Esta es una diapositiva de aclaración, ¿no? Porque ya que hemos visto varias estructuras que tenían intermediarios entre el elemento, ¿no? Y la estructura en sí, cuando hablábamos de adjetivos en na o sustantivos, aquí está solamente esta diapositiva aclarando de que con de show no hay ningún intermediario. No va directamente el elemento, el adjetivo, sustantivo, verbo, sin ningún intermediario antes de desho. ¿Mm? ここまで質問がありますか? Yes, sensei. Bien. Vamos a continuar entonces. Bien. Ahora, esta es una pequeña invitación también a prestarle atención acá a este detalle, ¿no? Que las frases con de show pueden volverse preguntas, ¿no? Podríamos poner de show acá, las cuales pueden ser utilizadas para invitar o para incitar más que todo la opinión o conjetura de otra persona. Por ejemplo, Nihongo to Kankokugo to dochi no hou ga mutsukashii deshou ka? ¿No? ¿Cuál es probablemente más difícil entre el japonés y el coreano? Dochi no hou ga mutsukashii deshou ka? ¿Vale? Entonces estamos preguntando a alguien, ¿no? Con la estructura de shoka, ¿no? Que quiere decir una suposición. O sea, probablemente una persona que no sabe de idiomas, probablemente solo habla un idioma, ¿no? Nunca, no tiene interés en los idiomas, pero le preguntamos, ¿no? Según tú, ¿cuál supones, ¿no? ¿Cuál crees, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es más difícil, ¿no? ¿Japonés o coreano? ¿No? Con Deshoka está implícita esta forma de suposición, ¿vale? ¿Sí se entiende, chicos? Hi, sensei. O por ejemplo, si hacemos un ejercicio, ¿no? Los estudiantes sobre todo, ¿no? Cuando llevan ejercicios resueltos a los profesores, les preguntan a los profesores, le preguntan a los profesores, ¿y Deshoka cree que está bien? ¿Piensa que está bien? ¿No? Es una forma más amable, ¿no? De pedir la corrección, ¿no? O preguntar, justamente pedir una opinión del trabajo que uno está presentando, por ejemplo, ¿no? Entonces es una estructura como tal, ¿no? Para pedir la opinión o conjetura de otra persona. En el caso que es un profesor, te va a responder, ¿no? Ides, ¿no? En el caso que esté bien, claramente. Si no lo está, pues no te va a responder de forma negativa, ¿no? Yokunaides, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, que sea una consulta entre amigos, entre colegas, no de algo que capaz ustedes no tienen del todo la capacidad para saber si está bien o no. Preguntamos, ¿y de shoka? La otra persona podría responder, ¿y de sho? ¿No? O ¿y tomo? También, ¿no? Pienso que sí. ¿Vale? Entonces tenemos estas estructuras, ¿no? A ver, que en el pasar de las clases hemos estado viendo la estructura to, omo y más, ¿no? Que significa pensar que. Esa es muy explícita en cuestión de personal, ¿no? Es muy subjetiva en ese caso. Con Deshoka es un poquito más general el pensamiento, la opinión. O sea, no del todo es un pensamiento específico respecto a algo, sino una probabilidad, ¿no? O sea, como tú crees, es probable que esté bien, ¿no? Y de Shoka, ¿sí me dejo entender? Hi. Fight. Ay, ok, chicos.
Bien, vamos a ver esta segunda parte. La otra parte que les quiero comentar es la respectiva forma corta de show. De show como tal, pueden ver que es parecida, o sea, es prácticamente la cópula des, ¿no? La cópula des. Por ende, es una forma larga, ¿no? Es una estructura, pero es una forma larga a su vez. La forma corta de show es daro, daro. Y como tal, daro significa lo mismo que de show, ¿no? Probablemente, ¿no? Una suposición, una conjetura, más que todo también, ¿no? Y ya que tenemos la forma corta correspondiente de the show, pues vamos a poder utilizarla para poder formular conjeturas, ¿no? Análisis, predicciones, ¿no? Con una cierta cautela. Por ejemplo, Takeshi-san wa kyomi ga aru daro to omoimasu. Takeshi-san wa kyomi ga aru daro to omoimasu. Pienso que probablemente esto le interese a Takeshi. Takeshi-san wa kyomi ga aru daro to omoimasu. O creo que a Takeshi probablemente le interese esto. ¿Ok? Ahora, con daro podemos ya utilizar la estructura, ¿no? Junto con to omoimasu, to itemashita, no, to itemasu. ¿Vale? En estructuras donde requerimos justamente una forma corta. ¿Sí me dejo entender aquí también en esta parte? Sí, porque tienen que recordar que el to o muy más requiere, ¿no? Una forma corta antes, ¿no? Y es por eso que tenemos aquí esta parte. ¿Vale? はい。 Ujú. ¿Preguntas? Bien. Bien. Bien, entonces, vamos a ir viendo la diapositiva siguiente. En conversaciones coloquiales, se puede usar de show con la entonación interrogativa ascendente, ¿m? Y casi a menudo pronunciada como si fuese de show en vez de show, ¿no? Sí, o sea, sin la O larga. Cuando lo que se quiere es comprobar si el interlocutor está de acuerdo en que se ha comprendido correctamente lo que se acaba de decir. Y aquí es idéntica a la función de la partícula ne enfática. Si recuerdan, cuando vimos la partícula ne enfática, que la vimos junto con yo, habíamos visto justamente esta parte, ¿no? En la cual la utilizábamos como nuestro no retórico del español. O sea, cuando les digo, se entiende, ¿no? O está bonito, ¿no? Ese no es retórico, ese no, ¿no? Lo utilizamos para pedir una conversación o una respuesta directa del interlocutor. Y es la misma, ¿no? Es la misma en este caso, ¿vale? Es la misma función que tendría de show, corto con una entonación ascendente. ¿Sí? Sí, chicos. Por ejemplo, aquí はい。 habría que también prestarle atención a este ejemplo. John, 中国語がわかるでしょ? Kore yonde. Entonces aquí está tal cual lo que les digo, ¿no? John, tú entiendes chino, ¿no? Por favor, lee esto. Kore yonde, ¿no? 中国語がわかるでしょ? ¿Vale? Entonces es tal cual el no retórico del español. ¿Sí? Ok, esto no sé si les ha generado alguna duda antes de continuar. No, yo creo solo practicando la estructura ya, porque a simple vista como que está medio enredada, pero no, ninguna pregunta. Ujú. Ok, bien. Entonces, eh, ok. Bien, vamos entonces a ir avanzando con la parte de los ejercicios. Aquí este es un ejercicio ya que hablamos de una función de probabilidad, ¿no? La estructura de Shaw es la estructura predilecta justamente para hablar de previsiones del tiempo o del clima.
más que todo. Entonces, aquí está. Tenemos un pronóstico del clima para mañana, ¿no? Hay que observar el mapa y vamos a jugar el papel del meteorólogo. Meteorólogo, siempre me equivoco. Y hay que indicar las previsiones meteorológicas para cada ciudad, ¿no? El ejemplo es Tokio. Tokio está por aquí, ¿no? Siguiendo el mapa. Este es el típico mapa, les digo, el típico mapa que tienen las escuelas japonesas, ¿no? Donde está Japón al centro del mapa, ¿no? Ya saben que cada hemisferio tiene su mapa. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro continente, ¿no? En Sudamérica está la parte izquierda en el mapa mundi. Por ejemplo, en Europa tienen, aparte de Europa, que empieza, ¿no? Básicamente. En Asia tienen esta parte. Este es el mapa asiático, por así decirlo, del mundo. ¿Ok? En el cual está la parte de Asia Central, que es lo que interesa a ellos justamente. Entonces, aquí tenemos a Tokio. En Tokio hay nieve, porque tenemos acá Yuki Daruma, Yuki Daruma, muñeco de nieve. Hace frío y están a -2 grados. ¿Cómo vamos a indicar esta previsión, ¿no? Como justamente como una previsión con la estructura de Sho, ¿no? Para decir que mañana probablemente en Tokio habrá nieve, probablemente hará frío y habrán -2 grados. Vamos a utilizar la siguiente estructura. Tenemos aquí lo siguiente. Tokyo wa ashita yuki desho, samui desho, kion wa -2 度ぐらいでしょ。気温の意味はテンペラトゥラ。マイナスでmenosの言葉です。Es el menos, ¿no? que vemos aquí en el grado, ¿no? -2 grados. それはマイナスを使います。はい。Viene del inglés minus. ¿Ok? Ni es el número 2 y do es el sufijo que indica grados. ¿Ok? Grados Celsius, si no me equivoco. Grados centígrados. Nunca entiendo la parte de los grados. La cuestión es que indica justamente el do, indica los grados, ¿vale? Gurai, ¿qué significaba Gurai? No sé si recuerdan. Aproximadamente. Perfecto, ¿no? Aproximadamente. ¿No? Gurai indica aproximadamente. Y pues el de sho, ¿no? Para indicar probablemente, ¿no? Porque cada frase terminaría con de sho. Ahora, antes de empezar, les quiero dar algunos detalles. A ver, aquí en el mapa tenemos varios símbolos al lado de los nombres de las ciudades. Por ejemplo, hemos visto que en Tokio tenemos el Yuki Daruma, un muñeco de nieve que hemos dicho, habría que decir Yuki, ¿no? Yuki de Sho, nieve. ¿Ok? ¿Qué otro elemento vemos en el resto de ciudades? Lluvia, como en Roma. Ok. En Roma tenemos lluvia, ¿no? ¿Cómo se decía lluvia? Ame. Ame. Entonces, cuando tengamos este símbolo, vamos a decir, ¿no? Ame de sho, ¿no? Probablemente va a haber lluvia. Si tenemos el sol, ¿cómo vamos a decir soleado? A ver si alguien lo sabe, si no se los digo yo. No, ¿No? no lo sé. Hare. Hare es soleado, entonces si vemos el sol vamos a utilizar esa palabra. Mientras que si vemos la nube, vamos a decir kumori. Kumori es nublado. ¿Vale? Entonces aquí tenemos esta estructura. ¿Y desca? Ay, Ok, chicos, entonces. Ahora, warm, ¿no? Cálido, ¿cómo se dice en japonés? Atsui. Atatakai. Atatakai, so desu ne. Muy bien. Cuando tengamos esta diferencia en cuestión de sensación térmica, vamos a utilizar estos adjetivos más específicos. Warm, ¿no? En ese sentido es atatakai, que va a ser cálido. Disculpen, el acento no lo tengo el teclado en japonés. Frío, cold. ¿Cómo hemos dicho que es?
Es el 寒い。 adjetivo. Hai, samui desu ne. Hot, caliente. ¿Alguien lo dijo hace poquito? Atsui. Atsui desu. Y cool, fresco. A ver si alguien recuerda. Este sí se los dije alguna vez. ¿No? の 覚えないだろうね。はい。涼しい、涼しい、涼しい、fresco. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos todo este léxico inherente al clima, ¿ok? Y pues me gustaría que lo noten, ¿no? Que es básico, es un léxico de base para hablar sobre el clima. Ahora, la estructura es la que vemos ahí en pantalla. Vamos a intentar empezar con la primera ciudad. Cairo des Cairo. Sorewa. ¿Cómo vamos a describir? Usando la estructura del ejemplo. Onegai shimasu. ¿Quién inicia? Primero vamos a decir la parte, ¿no? de la condición del clima, o sea, si es soleado, si es nublado, ¿no? Y eso y lo demás. Luego decimos, ¿no? La sensación térmica y finalmente indicamos la probabilidad de grados. Cada frase tiene que terminar con desho. Aquí vamos a empezar diciendo Kairo wa, luego, 曇り ok, ¿cómo acompañamos a Kumori? desho, Kumori desho. Sore ni, después. sushi desho, Sushi desho. Saigo wa, al final. Como vamos a indicar aquí, que probablemente habrán 18 grados. 18度ぐらいでしょ Hai, so desu ne. 18 do gurai desho. Entonces, nuestra primera frase quedaría tal cual. Kairo wa kumori desho. Ashita, perdón. Kairo wa ashita kumori desho. Suzushi desho. 18 do gurai desho. ¿Y desu ka? Probablemente en Cairo mañana va a estar nublado, va a estar fresco y habrán 18 grados, ¿no? Pero siempre en la suposición, en la previsión. Hai. Niban onegai shimasu. Número 2 tenemos a Sydney. Sydney, Shidoni, Nihongo de Shidoni. Soredewa, ¿cómo vamos a describir? シドニーは Ujú. 歩くでしょ Chotomate. Primero falta la dicho? palabra hasta, ¿no? Que ya que es una previsión, hasta. Y soleado hemos dicho hare. Ujú. シドニーは primero va 明日の Ujú. 明日はシドニー晴れでしょ No, hasta iría, a ver, sí podrías decirlo hasta wa, ¿no? Pero ya que el principal sujeto de la frase es que es Sydney, ¿no? Es la ciudad que es de la que vamos a hablar. Entonces, sería mejor decir Sidoni wa hasta hare desho, ¿vale? うん。 Mm, シドニーは明日晴れでしょ Bien, ¿cuál es la siguiente información? 暑いでしょ Hai. La última. 13度でしょ
Atento, Yusan es 13. Sanju. Sanju, luego. Era do de sho. Gurai de Sho. Do gurai de sho. Sí, o sea, porque, a ver, sí podríamos utilizarlo, ¿no? Sanju do de Sho. Pero es más correcto ponerle el Gurai, ¿no? Porque aproximadamente, que nunca nada es tan preciso ya que es una previsión. Ay. ¿Se entiende? Ay. Ok, entonces, a ver, el resto los terminamos el día de mañana, ¿no? Espero que más o menos el tema vaya quedando claro, ¿no? Que se entienda que lo que se hace es decir una previsión o utilizar la estructura de show para suponer algo, ¿ok? Y como tal, tiene un significado de probablemente en las frases. ¿Alguna duda antes de terminar por hoy? Y sensei. ¿No? Y, Bien, chicos, entonces mañana retomamos, ¿vale? Nos vemos el día de mañana. Bonito día. Matashita minasan. Arigatou gozaimashita. Arigato matashita. Cuídense, chicos.